me tocó asma casi fatal. Esto va a colación de un paciente que estuvimos charlando y que ustedes conocen bastante, parece. Es un paciente de 40 años con antecedente de asma y que presenta un paro cardiorrespiratorio que fue recuperado y, bueno, secundario a un paro respiratorio por un asma casi fatal. Yo acá más o menos lo hice como si estuviéramos recibiéndolo en el hospital, ¿no? El paciente es traído por la ambulancia, al parecer había presentado crisis asmática asfixiante, que el paciente, por lo que decían los familiares, había tenido crisis previas y que estaba con tratamiento con salbutamol y que cuando sucedió este episodio fue refractario al salbutamol y que esto sucede mientras estaba en la playa y que fue reanimado con RCP básica por los turistas y Marcelo que estaba ahí también. Así que aparentemente se realizó 30 minutos de reanimación y al hospital llega con la vía aérea instrumentada. Paciente, cuando yo fui la que llegó ahí a la playa, cuando yo llego ya estaba con pulso carotidio palpable. El laboratorio de ingreso al hospital, acá está, es horrible, está acidótico, tiene una PC2 bastante elevada, y bueno, y tiene una leucocitosis. Este paciente estuvo 3 días en el showroom y después fue derivado a, no sé, creo que a Buenos Aires por su obra social. Y este es el laboratorio con el cual se fue. Tampoco es que está mucho más lindo que el de ingreso, pero bueno, con una PC2 bastante mucho más elevada, con 3 días supuestamente de tratamiento y una acidosis también asociada y un láctico de 2,3. Igual fíjense en que el láctico en el ingreso era de 9,5. Bueno. Ay, ¿cómo le puedo bajar la barrita esta? Tengo una barrita que me tapa todo, que no sé cómo sacarla. Bueno, no sé. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de asma casi fatal, como ya les había dicho. Son pacientes que tienen síntomas continuos y limitación de la actividad física. Ahí se fue. Tiene un BEF1 menor a 50%, una variabilidad mayor a 30 y no responde al tratamiento médico máximo. También son pacientes, puede ser o que no respondan al tratamiento máximo o que sean pacientes que también no tengan buenos controles de su tratamiento y que repetidamente tengan estas crisis asmáticas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un paciente que va a ingresar taquipnéico, con frecuencias cardíacas elevadas, con diaforesis, que no va a poder pronunciar, no va a poder entablar una oración completa, siempre con palabras entrecortadas. Esto del pulso paradójico, que, bueno, que es la caída de la presión sistólica durante la inspiración. Y son pacientes que están a un pasito de tener un paro respiratorio. Esto es más o menos de lo que habíamos hablado, son pacientes que tienen signos clínicos de peligro, son pacientes que van a venir con uso de músculos accesorios, con esto de que van a hablar entrecortado, que van a preferir decúbito, que van a estar sentados, digo, porque no van a poder, preferencialmente porque no van a poder estar en decúbito supino. Y que si bien se va a iniciar tratamiento, no va a tener una mejoría con el mismo. ¿Qué más? Bueno, lo que habíamos hablado, signos de paro inminente, lo que vamos a ver, obviamente vamos a tener un paciente cianótico, muy obstruido,
que no va a poder, ya agotado con esto de músculos accesorios y que no va a poder mantener más este esfuerzo expiratorio y que va a tener un estado mental deprimido, y esto muchas veces está dada por esta encefalopatía hipercápnica que se genera con esto de la frecuencia respiratoria aumentada y la obstrucción. Acá habla mucho, este cuadrito habla un poco de la evaluación, pero básicamente esto, si bien el flujo aéreo, de aire expiratorio es importante y nos va a marcar gravedad, no es algo que nosotros vamos a poder hacer en un primer momento. Medir la hipoxemia severa con un saturómetro sí, porque va a ser lo primero que vamos a hacer con el paciente. Lo vamos a ingresar, vamos a tomar los signos vitales y le vamos a poner una vía, todo al mismo tiempo para poder iniciar tratamiento. Entonces, esto sí lo vamos a poder medir y lo tenemos que medir. Y los gases, si bien no hay que retrasar el inicio de tratamiento para hacer laboratorios, los gases cuando le ponen la vía es algo que también, bueno, no. Bueno, el laboratorio va a salir rápido y bueno, los gases después los sacamos arteriales. Y la radiografía también dice que si bien nos va a dar varios datos, no es algo que necesariamente tengamos que tener de inicio. Bueno, esto rápidamente sabemos que un paciente asmático es un paciente que ante un determinado gatillo, que puede ser una irritación, algún alérgeno o alguna infección, va a tener una hiperreactividad de la vía aérea, ya sea de la mucosa, el músculo liso, donde estas células de la inmunidad, lo que son mastocitos, neutrófilos, monocitos, van a empezar a liberar diferentes bueno, productos como leucotrienos, prostaglandinas, trombosanos, y esto va a generar inflamación, bueno, y esta obstrucción de la vía aérea, que si bien genera una gran sintomatología en el paciente, a diferencia de la otra patología de obstrucción de la vía aérea, que es el EPOC, la ventaja es que es reversible, ¿no? Con tratamiento podemos revertirlo. Obviamente estamos hablando de pacientes graves, si bien los pacientes asmáticos con muy poca frecuencia, del 2 al 10%, son los que llegan a una ventilación y son los que llegan a la terapia, porque generalmente estas crisis suelen ceder con el tratamiento. Los pacientes que se intuban son estos, los pacientes que tienen un asma asfístico, como el paciente del caso clínico, que tiene una depresión severa respiratoria y, bueno, obviamente que los que cursaron con un paro cardiorrespiratorio. Los pacientes que tienen un deterioro grave de la conciencia, esto esta encefalopatía hipercápnica, pacientes que no pueden defender la vía aérea y que tienen glajos menores a 8 también, el deterioro hemodinámico y obviamente la refractariedad del tratamiento, pacientes que se le hace tratamiento en los últimos escalones y que no se este broncoespasmo. Los objetivos por los cuales vamos a realizar la ventilación, obviamente que va a ser para revertirle la hipoxemia de estos pacientes, para evitar los niveles de presión elevados en la vía aérea y de esa forma también poder evitar el barotrauma y el deterioro hemodinámico que va a generar el barotrauma y el atrapamiento aéreo, y para también darle confort y reposo a los músculos respiratorios. Esto me quedó muy arriba, ahora que lo pienso, pero bueno, cuando vamos para intubar a un paciente, obviamente hay que ver cada paciente,
pero generalmente vamos a preferir tubos grandes, porque bueno, para poder esta vía que está tan obstruida, poder abrirlo un poco más y que genere un mejor pase de aire, ¿no? En cuanto a la inducción del paciente, lo que podemos, en una guía vi que decía que se podía inducir con ketamina, si bien va a ser un paciente que si tiene un paro cardiorrespiratorio, que es un paciente que está chocado, con un shock obstructivo, hemodinámicamente inestable, ustedes corríjanme si no, se puede elegir la ketamina, que a su vez también genera liberación de cotecolaminas, y tendría algún efecto, estimula los receptores beta 2 adrenérgicos y tendría algún efecto broncodilatador. La ketamina, después lo voy a decir, pero también se puede elegir como último escalón en el tratamiento de pacientes que todavía no están ventilados. Hay que tener cuidado con esto porque puede generar náuseas, vómitos, y en pacientes que están complicados con esta frecuencia respiratoria aumentada y que pueden tener un poco de esta PCO2 aumentada, puede generar un vómito y puede haber una broncoaspiración. Así que hay que tener cuidado con eso también. También como hipnótico se refiere la preferencia por el propofol, porque también lo que genera es una rápida hipnosis, y que lo que decían en esta guía de asma que vi era que al mantener al paciente profundamente dormido, sedado, también mejora la adaptación al respirador. Bueno, acá se prefería el roncuronio para esto, para la parálisis, y también un poco va de la mano con que el paciente, al estar bien sedado y bien paralizado, va a estar mejor adaptado al respirador. Y esto de evitar la preoxigenación con bolsa y mascarilla para poder de alguna forma no seguir metiendo más oxígeno del que el paciente ya tiene. Así que recordemos que un paciente con un asma grave es un paciente que ya tiene una hiperinsuflación dinámica, atrapamiento aéreo, y lo que no queremos generar es seguir aumentando este atrapamiento. Para la ventilación de los pacientes con asma severo, el modo ventilatorio que nosotros vamos a elegir es controlado por volumen. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nosotros podamos setear podemos setear el volumen, la frecuencia, podemos setear la PIP y la FI, o sea, podemos tener control sobre todo esto. Por el otro lado, bueno, y un paciente bien sedado y dormido, también podemos manejar las alarmas y poder tener control sobre todo, y no dejar que el paciente haga alguna sincronía. O sea, lo que nos va a tener una mejor, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pero lo que a nosotros nos va a permitir es poder tener un mejor control del paciente. Las frecuencias respiratorias bajas, si bien esto va a generar hipercapnia, lo que vamos a hacer también es una hipercapnia permisiva en estos pacientes. Nada, y los volúmenes que vamos a tener, también como en el caso del distrés, como hablaba recién Gonza, vamos a empezar con volúmenes bajos. Podemos usar, bueno, la presión pico también acá vamos a tener una presión pico permisiva. Vamos a usar lo que se permite de la ventilación, porque ahora después les voy a mostrar un grafiquito, pero lo que va a suceder es que si nosotros seteamos una presión pico baja, lo que nos va a provocar es que no ingrese todo el volumen que nosotros seteamos en el respirador.
PIP, acá habla de PIP 0, pero en realidad es preferible iniciar con la PIP más baja, PIP de 5 quizás, o menos de eso, para compensar la autopip. En algunos lados también dicen que sería un 80% de la autopip generada. Bueno, y una FiO2 para tener los objetivos, esto de una presión parcial de oxígeno entre 55 y 60 y una saturación de 92 como inicio, ¿no? Esto después, bueno, a medida que vayamos avanzando con el tratamiento y vayamos viendo cómo es la respuesta de la ventilación y el tratamiento reflejada en los gases arteriales que le vamos a sacar, obviamente va a haber cosas que vamos a ir mejorando o cambiando en el paciente. Bueno, ¿qué sucede? O sea, una de las complicaciones más grandes que tenemos con un paciente asmático, en un asma, este paciente con asma severo, es el atrapamiento aéreo, o sea, la hiperinsuflación dinámica. Sucede que cuando nosotros en condiciones normales, al final de la expiración, lo que sucede es que se equilibran las presiones atmosféricas con las presiones alveolares. No hay digamos, no hay un flujo expiratorio y hay un volumen de reposo, que es la capacidad eh, residual expiratoria, capacidad residual funcional, ahí está, CRG. ¿Qué sucede cuando se genera en estos pacientes? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se genera la hiperinsuflación dinámica? Es porque cuando el paciente está llegando al fin de la expiración, viene otra inspiración y ese aire que queda en la vía aérea se va acumulando, ese volumen va acumulando, en cada nueva inspiración va quedando más, porque no se llega a tener una expiración completa y a poder eliminar de todo. Esto lo que va a generar es que dentro de la vía aérea y sobre todo de los alvéolos quede cada vez más aire, digamos, oxígeno residual y que se va a empezar a generar lo que se llama autopip. ¿Qué más explicarles de esto? Es que el incremento, bueno, de este volumen al final de la expiración, lo que va a generar también es aumento de las presiones y lo que va a aumentar es la presión meseta, o sea, la presión meseta, la presión plató. Nosotros en el respirador lo que podemos ver también es el efecto del broncoespasmo, pero también un poco ¿cómo es? El efecto que tiene el tratamiento con broncodilatadores, o sea, el tratamiento que nosotros vamos a hacer en el paciente sobre la vía aérea. Uy, ahí. ¿Qué quiero mostrar acá? Es esto de lo que nosotros podemos seguir viendo, es la diferencia pico-plató. Entonces habíamos dicho que había que liberar, o sea, nosotros tenemos las alarmas, cuando nosotros tenemos las alarmas presión pico, por ejemplo, la tenemos que liberar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una alarma de presión pico baja, por ejemplo, de 40, lo que va a generar es que el volumen que nosotros seteamos no va a ingresar, por más que sea un volumen bajo, no va a ingresar completamente. El paciente de por sí va a tener una presión pico aumentada porque es un paciente que tiene una vía aérea inflamada con un calibre más pequeño, está obstruido, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la presión pico máxima, o sea, el valor que nosotros tenemos, o liberarla directamente en las alarmas. Ir viendo esto de presión pico menos presión plató. Si nosotros, por ejemplo, vemos que la presión plató aumenta, entonces lo que quizás es un reflejo de que
hay más flujo hay más hiperinsuflación dinámica, hay más atrapamiento aéreo y hay más autopic que se está gestando. Entonces quizás lo que haya que reforzar un poco es esto de insistir con tratamiento de broncodilatadores y ver qué es lo que podemos cambiar en el seteo del respirador inicial. Obviamente que estas presiones picos van a ir disminuyendo a medida que el tratamiento vaya haciendo efecto y que esta inflamación de la vía aérea vaya cediendo. Entonces, se libera las presiones del respirador, pero se va a ir acomodando a medida de que haya respuesta al tratamiento. Esto era un poco de lo que les decía. Si nosotros tenemos presiones bajas y seteos de alarma bajos, lo que vamos a hacer es que el volumen que nosotros seteamos no va a ingresar completo y que estemos infraventilando al paciente. En cambio, si nosotros liberamos las alarmas de presión, lo que va a hacer es que el flujo ingrese en su totalidad o la mayor parte del mismo. Pero si nosotros usamos un modo controlado como presión control, lo que va a generar que es que a mayor presión control, cuando la respuesta del tratamiento haga su efecto, el volumen que va a ingresar va a ser mucho, digamos, y esto va a generar bili. Entonces, siempre lo que vamos a preferir es volumen control. Estamos hablando de pacientes que están con un RAS de -5, son pacientes que están profundamente sedados y también relajados. Bueno, esto más o menos es lo que habíamos hablado, de las presiones, de irlas liberando, de ir teniendo también se puede tener una acidemia permisiva, porque bueno, en un primer momento lo que vamos a hacer es eso, es setear el respirador, ver la respuesta al tratamiento y no mucho más que esto. Bueno, las complicaciones que vamos a tener en estos pacientes va a ser la bili, la sobredistensión pulmonar, barotrauma, compromiso hemodinámico, debilidad muscular y lesiones traqueales. Compromiso hemodinámico eh, compromiso, me distraje. El compromiso hemodinámico está dado también un poco de la mano de esta hiperinsuflación dinámica. Lo que va a generar es que los pacientes, el retorno, o sea, las presiones torácicas van a estar aumentadas. Las resistencias vasculares van a disminuir. La poscarga del ventrículo derecho van a estar elevados y con eso también lo que va a generar es que haya una dilatación del ventrículo derecho. Al aumentar la dilatación del ventrículo derecho, va a haber un desplazamiento del septo interventricular. Y esto también, una disminución del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que se genera a largo plazo es un shock obstructivo con disminución del gasto cardíaco. Y bueno, y esto es lo que el motivo por el cual estos pacientes pueden llegar al paro cardiorrespiratorio por esta, primero porque no llega aire, después por el aumento de las presiones, segundo por la caída del gasto cardíaco. Nada. Y bueno, acá lo que dice es la debilidad muscular, que un poco es lo que nosotros le vamos a dar a los pacientes con todo el tratamiento, con los corticoides, con los relajantes, eso va a ser nuestra culpa. Y las lesiones traqueales que pueden tener pacientes con intubaciones prolongadas,
Por eso se prefiere tener en los pacientes, si es que no se puede extubar próximos a los días de intubación, es tener un límite de 7 días y plantearse la posibilidad de una traqueostomía, pero bueno, este es otro paciente donde quizás haya otra complicación y por la cual no lo vamos a poder extubar. La idea es que un paciente asmático que responde al tratamiento, tenerlo la menor cantidad de días posibles ventilado. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos los broncodilatadores, bueno, que obviamente van a generar broncodilatación, que van a disminuir la permeabilidad vascular, van a facilitar esto de la eliminación del moco, inhibe la liberación de los mediadores inflamatorios, se dividen en dos grandes grupos, que son los de acción corta y acción larga, que si bien nos podemos fijar es que, por ejemplo, el salbutamol, que es el más usado en las crisis asmáticas, tiene un inicio de 3 a 5 minutos, igual que el formoterol, con un pico máximo igual y con una mejor duración. Lo que, si bien nosotros usamos el salbutamol, últimamente lo que se prefiere es el uso del formoterol por esto de que tiene mejor duración de los efectos. Bueno, esta me quedó media colgada. La quería dejar más atrás, pero sé que no. Bueno, esto lo vamos a decir después. Los antagonistas, a ver si están acá. No creo, uy, me quedó un desastre. Eh, bueno, los muscarínicos actúan en la vía aérea a nivel más proximal y los broncodilatadores más distales. También los tenemos de corta duración y larga duración. El hipratropia es el que más utilizamos en el hospital y se lo asocia con un broncodilatador. Bueno, acá están los receptores con el cual actúan. Bueno, anticolinérgicos que generan también broncodilatación, disminución de la secreción mucosa, el hipratropio con un comienzo de 15 minutos y duración de 6 horas, ahí está. Y esto era lo que quería decir, es que cómo damos los aerosoles en los pacientes ventilados. Bueno, lo que hacemos es quizás aumentar un poco el BT, o sea, preferir en vez de uno más bajo, un poquito más alto, en ese momento donde hacemos los broncodilatadores, o sea, cualquier terapia con aerosol, porque mayor flujo va a generar que llegue mejor la medicación. Eh, Vamos a elegir una frecuencia de 12 eh, y nada, un flujo inspiratorio constante. Esto es lo más importante. Lo que vamos a hacer es esto, es de prolongar esta fase inspiratoria, que lo podemos hacer con esta relación, o lo que podemos hacer es generar una pausa inspiratoria en el respirador, corta, ¿no? Tampoco tan larga, como para que llegue, asegurarnos de que llegue la medicación que estamos haciendo. Obviamente que tenemos que sacar el humidificador, si no va a quedar todo lo que la medicación en el humidificador. Esto ya está. Y los corticoides. Los corticoides, si no es un paciente no ventilado, obviamente y es posible, vamos a usar la vía oral. Generalmente siempre usamos la vía endovenosa. Nosotros en el hospital lo que más usamos es la hidrocortisona en dosis de 200 y 400 miligramos al día. Lo que hacemos, bueno, nada, el corticoide debe darse en un primer momento cuando se inicia el tratamiento con los broncodilatadores, porque el comienzo de acción
es más tardía, tarde de 4 a 6 horas. Si bien el corticoide asociado a los broncodilatadores en el primer momento lo que genera son menores días de internación, también disminuye la disnea. Bueno, acá es un poco de las dosis y lo que nosotros tenemos, estos son inhalados. Generalmente no los usamos, pero porque no los tenemos. Las metilsantinas, como la minofilina, la verdad es que ya no se recomiendan. En pacientes también no ventilados, lo que nos podría dar es esto, el riesgo de náuseas, vómitos y taquiarritmias. Y bueno, su eficacia es mucho menor a la de los broncodilatadores, así que la realidad es que es una medicación que ya se ha dejado de utilizar. El sulfato de magnesio en dosis única de 2 gramos durante 20 minutos. Esto se lo puede asociar a la terapia inicial cuando ya él es en un paciente con una exacerbación grave y que no tiene una buena respuesta al tratamiento inicial. Tiene actividad broncodilatadora. Porque lo que hace es inhibir la entrada de calcio a la célula del músculo liso. Si bien todavía está medio en estudio esto de la eficacia del sulfato de magnesio, lo que se vio esto también es que tiene una disminución de los días de hospitalización y que puede generar una mejoría asociado al tratamiento con broncodilatadores. Tiene sus contraindicaciones, que es en los pacientes con insuficiencia renal, y esto de la hipermagnesemia que puede provocar también debilidad muscular, así que estos pacientes ventilados, con relajantes musculares, con corticoides, con todo eso, y van a ser pacientes que van a terminar muy miopáticos. También no lo puse, pero la ketamina, nosotros acá tenemos para que el protocolo que usamos en la terapia, que sería como una segunda línea de tratamiento, y lo utilizamos en dosis de 0,5 a 1 miligramo, en bolo durante 2 a 4 minutos. Nada, esto es como un escalón más en estos pacientes. Y esto, lo importante es que solo el tratamiento es por 24 horas y que debería haber una mejoría a los 30 minutos y si no lo hay, bueno, quizás sea mejor descontinuarlo. Bueno, esto es el tratamiento estándar, como habíamos dicho. Nada, esto es más de lo que estuvimos hablando, pero en un cuadrito más resumido. Esto, la realidad, es un cuadrito que me pasó Marcelo hoy, pero es una guía perdón, para pediátricos. Pero bueno, acá están los broncodilatadores con las dosis y cuando lo utilizamos o cuando el paciente debería ir a tener una atención en una terapia intensiva también. Me dijo que le agregué que estaba bueno, así que sí, la realidad que está bueno, porque es todo bien resumido. Y bueno, esto del paro cardiorrespiratorio, como en este paciente, sí habría que hacer algo distinto a al RCP que siempre hacemos en los pacientes cuando presentan un paro cardiorrespiratorio, y la realidad es que no, el RCP básico y avanzado se lo realiza de manera habitual en pacientes que están con autopip. Esto de lo que se genera es esta obstrucción severa, es un shock obstructivo con el gasto cardíaco bajo y también bajo llenado coronario. Acá se refiere al ventrículo izquierdo. Y muchas veces cuando el paciente está hiperinsuflado, o sea, con esta hiperinsuflación,
que hablamos hoy y no deja, las presiones son tan elevadas que no podemos comprimir tampoco bien el tórax, lo que se podría hacer es desconectar el paciente, o sea, del tubo endotraqueal para que se desinfle, digamos, eh, eh, y que permita que se realicen las compresiones. Y luego, o sea, esto no lo vamos a hacer mucho tiempo, son unos segundos nada más, lo vamos a reconectar e iniciar con una FIO al 100%. Estos pacientes que están recontra hiperinsuflados, que tienen los alvéolos llenos de aire como si fueran globos, no van a ventilar. Entonces es por eso que se puede hacer esto de la desconexión, que era algo que también habló que hablaron en una clase anterior, era la clase de POC, me parece. Y obviamente algo que deberíamos descartar es neumotórax hipertensivo, y decía también en el libro de la SATI que si hay dudas de que el paciente podría llegar a tener un neumotórax hipertensivo, que se le ponga un tubo. Bueno, en la playa no le íbamos a poner un tubo, pero nada, RCP básico de la manera habitual, y si no, si hay mucha resistencia torácica y sospechamos un tubo, un tórax con mucho atrapamiento aéreo, es esto de la desconexión. Después es todo lo mismo, la adrenalina y todo el tratamiento como como lo hacemos siempre. Acá le dejé lo del protocolo que tenemos nosotros y el que usamos, y no mucho más.